Buenas tardes. Quien nos dirige la palabra, Julio César Ponciano de León, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Abierta para Adultos, con la matrícula 1054-254. En esta ocasión, con una tarea para la materia de Derecho Internacional Privado. Primeramente, iniciamos con lo que son sus generalidades en funciones. El Derecho Internacional Privado, también conocido por sus siglas DIPRI, es una rama del derecho que se ocupa de regular las relaciones jurídicas entre personas o entidades de diferentes países. Su objetivo principal es resolver conflictos de leyes y jurisdicciones que surgen en situaciones con elementos extranjeros, como lo son contratos internacionales, litigios transfronterizos o aspectos relacionados con la nacionalidad y el domicilio de las personas. El derecho internacional privado tiene su origen en la necesidad de establecer normas para resolver conflictos de leyes y jurisdicciones en casos que involucran aspectos internacionales. A lo largo de la historia, ha evolucionado para adaptarse a los cambios en las relaciones internacionales y en la globalización. Su evolución se remonta a la antigua Roma, donde se desarrollaron conceptos como el jus gentium para regular las relaciones entre ciudadanos romanos y extranjeros. Durante la Edad Media, el DIPRI estuvo influenciado por el derecho canónico y las costumbres internacionales. Durante los siglos XIX y XX, con el aumento del comercio internacional y las migraciones, el DIPRI adquirió mayor relevancia. Surgieron tratados y convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención de La Haya sobre ley aplicable a contratos internacionales, que buscan establecer reglas uniformes para resolver conflictos en materia contractual. El derecho internacional privado es una rama del derecho que regula las relaciones jurídicas privadas entre diferentes componentes internacionales. El concepto del derecho internacional privado es este que hemos expresado en este momento. La naturaleza jurídica del derecho internacional privado se centra en su carácter regulador de las relaciones privadas con elementos internacionales. En términos legales, es una rama del derecho que busca solucionar conflictos de leyes y jurisdicciones en situaciones transfronterizas. Tenemos varios elementos característicos que se destacan en esta materia. Uno de estos es el elemento internacional. Se aplica cuando existen elementos extranjeros en una situación legal, como personas de diferentes nacionalidades, bienes ubicados en diferentes países o contratos celebrados entre partes de diferentes jurisdicciones. También está lo que es la pluralidad de sistema jurídico. Debido a la diversidad de legislaciones nacionales en el ámbito internacional, el DIPRI debe lidiar con la coexistencia de varios sistemas jurídicos y determinar cuál de ellos es aplicable en cada caso específico. Entonces tenemos también lo que son los conflictos de leyes. Uno de los principales objetivos del DIPRI es resolver conflictos de leyes, es decir, determinar cuál ley puede aplicarse cuando dos o más sistemas jurídicos entran en conflicto en un caso de elementos internacionales. Tenemos el principio de la autonomía de la voluntad. En muchas situaciones, las partes pueden elegir la ley aplicable a su relación contractual o en otros aspectos de su vida jurídica, de acuerdo con el principio de autonomía de voluntad. Este principio es fundamental en el derecho internacional privado. Bien, tenemos también la protección de derechos fundamentales. Aunque el DIPRI se enfoca en aspectos privados y comerciales, también debe garantizar la protección de derechos fundamentales de las personas, tales como los derechos humanos, en situación con elementos internacionales o interraciales. Está la cooperación internacional. Dada la naturaleza global del DIPRI, la cooperación entre Estados es esencial para facilitar la aplicación y cumplimiento de las normas internacionales en materia de derecho privado. Los sujetos de derecho internacional privado son aquellos individuos o entidades que participan en situaciones legales con elementos internacionales. Estos sujetos pueden incluir personas físicas, o sea, individuos, personas jurídicas, que son las empresas y organizaciones, también los estados y organizaciones internacionales.
En el ámbito de las personas físicas, el DIPRI regula aspectos como la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, la capacidad jurídica y los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones privadas con elementos internacionales. En cuanto a las personas jurídicas, abarca cuestiones relacionadas con su constitución, funcionamiento, capacidad legal, responsabilidad y relaciones comerciales e internacionales. Por otro lado, el ámbito estatal, el DIPRI establece normas para determinar la jurisdicción competente en casos internacionales, así como regula la aplicación de las leyes extranjeras y resolver conflictos de leyes en situaciones transfronterizas. El objeto del estudio del DIPRI, del Derecho Internacional Privado, es el estudio del derecho internacional privado. Es regular las relaciones jurídicas privadas que involucran elementos internacionales. Esto incluye resolver conflictos de leyes entre jurisdicciones y situaciones. Tenemos 5 fuentes especiales que son las que determinan el derecho internacional privado. Uno de ellos son los tratados y convenciones internacionales, costumbres internacionales, jurisprudencia internacional, principios generales del derecho y la doctrina especializada. En conclusión, el derecho internacional privado es una rama del derecho que se encarga de regular relaciones jurídicas privadas que tienen elementos internacionales. Sus generalidades abarcan la resolución de conflictos de leyes y jurisdicciones en situaciones transfronterizas, como la nacionalidad de las partes, la ubicación de los bienes, contratos internacionales y otros aspectos que tienen repercusiones legales con un contexto internacional. Las características distintas del DIPRI incluyen su enfoque en conflictos de leyes, la internacionalización de las relaciones privadas, el pluralismo jurídico debido a la diversidad de sistemas